¿Son el yin, el yang o son realmente dos caras de la misma moneda? En algo podemos estar de acuerdo. Los dos tienen motivaciones distintas. Uno intenta destruir todo, mientras que el otro intenta recomponer ese caos, ese desorden, que para muchos a veces es necesario. Pero hay algo en lo que ambos confluyen, y es en sus trastornos de personalidad. Aunque por diferentes motivos, estos son comportamientos o actos que se encuentran lejos de lo esperado o lo establecido por una cultura o una sociedad. Se nos presenta a Arthur Fleck como un niño que fue maltratado, abandonado, que siempre estuvo solo. Y a la larga, estas situaciones con el psiquismo débil y con cierta tendencia al colapso puede desencadenar trastornos de personalidad antisocial. Muchas veces, la personalidad antisocial es vista como una psicopatía leve. Aquí se puede analizar a un adulto que no muestra culpa o arrepentimiento por sus actos. Pero no es solamente un trastorno de la personalidad antisocial lo que padece Arthur, sino también un trastorno de la personalidad por evitación. Es decir, puede resultar fácilmente herido o lastimado cuando alguien lo agrede o lo toca directamente. A su vez, considérese poco atractivo, para otros también es un defecto que genera y construye paulatinamente una bomba de tiempo. Para los especialistas, el peligro de la película está en alimentar ese estereotipo categórico que indica que los hombres y las mujeres con una personalidad psicopática o con un trastorno de la personalidad antisocial terminan siendo asesinos. Joker no es muy diferente a otras películas de otras épocas como Taxi Driver. Sin embargo, lo que pasa hoy es que la gente está mucho más predispuesta a que pueda pasar algo, está mucho más temerosa a este tema. Sí, ya sé que se trata tan solo de un personaje de un cómic, pero aún así nos seduce. Y que nos fascine a alguien que comete actos atroces, un psicópata con aires de grandeza, guiado básicamente por el deseo de venganza, es algo que al mismo tiempo nos inquieta, nos preocupa, ya que contradice incluso muchos de nuestros valores y principios morales. Ahora bien, el perfil psicológico del Joker va mucho más allá del mero ícono cultural o del cómic. Por este motivo me propuse hacer un desglose de qué enfermedades tiene este personaje de DC Comics, para hacer una aproximación y entender así dónde comienza y dónde termina su parte como criminal. El universo conceptual que se inscribe detrás del villano, el villano más multifacético del mundo del cómic, trasciende incluso los límites de su propia personalidad. Se aprecia en la película que el villano ha estado hospitalizado y medicado, pero la pregunta es, ¿por qué ha sido así? Siempre lo hemos catalogado como psicópata y no es natural que los psicópatas estén hospitalizados. Es aquí donde entra esa risa histérica, descontrolada y compulsiva del Joker, que en otras películas ha sido esbozada por distintos actores como Jack Nicholson, Heath Ledger o Jared Leto y por supuesto Joaquín Phoenix. Pero hablemos del trastorno de la risa. Una marca distintiva del Joker de Phoenix es la risa espontánea, una conducción que muchos pusieron en duda, pero que algunos especialistas aseguran está basada en una afección pseudovulvar. Esta condición provoca estallidos de risa o llanto incontrolables y se manifiesta, por lo general, en personas con lesiones cerebrales o afecciones neurológicas. Puede causar vergüenza, aislamiento social, angustia y depresión. Es epiléptico.
Específicamente padece epilepsia gelástica, que se caracteriza por la crisis de risa incontrolable. Este tipo de epilepsia se asocia a una malformación del sistema nervioso central llamada amastoma hipotalámico, que es una carcajada incómoda y percibida como inapropiada por el paciente, pero que no puede evitarlo. De hecho, es un síntoma prácticamente intratable a pesar de la medicación que pueda tener. Esta malformación también produce manifestaciones psiquiátricas como son los trastornos de conducta, alteraciones del ánimo como la irritabilidad y la ira. ¿Le suena a usted conocido? Sí, nuestro Joker tiene un fuerte componente orgánico, es decir, una enfermedad física, en su psicopatía. Concretamente, en lo que se refiere a los tipos de psicópatas que existen, ya descritos por los expertos, el Joker iría en la clasificación de psicopatía epileptoide de Ernest Kretschmer, explosivo por Kurt Schneider e impulsivo por Humberger. En lo que se refiere a la parte psicológica y bases psicodinámicas para la estructura de la personalidad, la psicopatía surge en los inicios tempranos de la infancia, aunque también cuenta con un fuerte componente genético. Estas estructuras son consecuencia de la pugna entre las pulsiones infantiles perversas y los mecanismos de represión, que oponen dichas pulsaciones a las tendencias sociales o morales de los individuos. La deformidad del carácter es resultante de una pugna entre instinto y moral. El Joker es lo que Thomas Hobbes define en su Leviatán. Homo homini, lupus. Es una locución latina de uso actual que significa el hombre es el lobo del hombre, o el hombre es un lobo para el hombre. Se cita con frecuencia cuando se hace referencia al origen individual y egoísta y violento del hombre. Es el resultado de una humanidad claramente defectuosa e inherentemente corrupta. En medio de ese escenario de bajeza moral y obscuridad, el célebre antagonista de Batman busca intensificar aún más esa destructividad casi innata de nuestra sociedad. Como nos señala Peter Brodsky, escritor y especialista en psicología criminal, la mayoría de los monstruos no nacen, los crea la sociedad. El villano nace o se hace. Existe una serie de cuestiones que tienen que ver con el debate que más se ha generado sobre el Joker, su maldad y su impulso criminal. Es decir, sobre esa empatía que se puede llegar a evocar por él, pese a ver su alto frenesí asesino. Si bien el Joker es un marginado social y su psique temprana sufrió un trauma que lo convirtió en un psicópata, también padece una enfermedad física que lo predispone al crimen, aunque esto no lo justifica, por supuesto. ¿Se han preguntado ustedes por qué empatizamos de un modo tan intenso con el Joker? Posiblemente nunca habíamos visto a un villano tan humano y, a su vez, tan vulnerable. Es imposible no meterse en sus zapatos de payaso al ver su enfermedad y la carencia de una sociedad incapaz de asistir y de dar respuesta efectiva a quien lo necesita. En el mundo de Gotham puede extrapolarse perfectamente a nuestra sociedad actual. Ahora bien, algo que por contra no debemos relacionar es el vínculo entre las enfermedades mentales y la violencia. El perfil psicológico del Joker es complejo, pero ningún trastorno justifica los actos poco éticos que vemos en la película. Es más, la gran parte de hombres y mujeres con una personalidad psicopática o un trastorno de la personalidad antisocial no son homicidas. Este villano disfruta poniendo en otros la angustia,
que no puede